La colección de pintura italiana del Museo del Prado, como probablemente todas las colecciones de este museo, está directamente condicionada por su origen en la colección real española, en sus virtudes, pero también en sus carencias. Entre estas últimas, quizá la más importante, la más significativa, sea la escasez de pinturas anteriores a 1500. Existen nombres importantes como Fra Angelico, Antonello de Messina, Botticelli o Mantegna, pero solo este último, la Dormición de la Virgen de Mantegna, formó parte de la colección real española. El resto son cuadros de nueva adquisición posterior a la apertura del Museo del Prado. El eje fundamental en torno al cual se puede articular la pintura italiana del siglo XVI en el Museo del Prado es muy probablemente la figura de Tiziano. Lo es por la importancia de sus pinturas, por el número de las mismas, pero lo es también porque es uno de los elementos que permite entender las características de la escuela española. Además, a través de sus pinturas podemos introducir algunos de los temas fundamentales que pueden seguirse en la pintura italiana del Museo del Prado: el desnudo, el retrato de naturaleza política o sus célebres poesías. El segundo gran eje en torno al cual puede vertebrarse la pintura italiana del siglo XVI en el Museo del Prado es Rafael, y lo es porque está representado a través de pinturas que son imprescindibles en su catálogo. El siglo XVII es un siglo de una naturaleza diferente. No lo definiría tanto por la existencia de un pintor, como es Tiziano para el siglo XVI, sino a través de un monarca, que tiene que ser necesariamente Felipe IV. Felipe IV fue un personaje singular, gran conocedor de pintura, hombre sensible, un monarca que amplió considerablemente las pinturas presentes en la colección real española. Además, inició una serie de decoraciones. La más importante es el Palacio del Buen Retiro, realizadas a través de encargos de series de pinturas extensas en Roma y Nápoles. Permitieron la llegada a Madrid de cuadros contemporáneos realizados en esas dos ciudades italianas, con temas de la antigua Roma, la mitología, el paisaje o la pintura de flores. Estos dos últimos, la pintura de flores y el paisaje, modificaron radical y definitivamente su naturaleza a través de las exigencias que fueron cursadas por parte de los responsables del encargo desde Madrid. Completa la visita a las salas del Museo del Prado el Casón del Buen Retiro. Allí puede admirarse la bóveda al fresco pintada por el napolitano Luca Giordano, que estuvo en Madrid entre 1692 y 1702.